Hoy vamos a hablar sobre el significado de la muerte de Cristo. ¿Cuál es el significado de esa muerte expiatoria o sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el significado de esa muerte en la cruz del Calvario? Para lo cual los invito a que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, la palabra de la cruz para algunos es locura, sacrificio de Cristo, una persona que muera por uno, eso es como locura, ¿verdad? Para los muy inteligentes, para los que se creen inteligentes, pues. Entonces, la muerte de Cristo para algunos es locura, pero para los que se salvan, para los que conocen realmente, los que han abierto el entendimiento para la palabra de Dios, es poder de Dios. Locura para los que se pierden, o sea, que no tiene significado, simplemente un hombre que murió en la cruz del Calvario, pobrecito, quiso morir ahí, pero no tiene ningún significado. ¿Por qué? Porque desconocen el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios, ¿cuál era? Que alguien tenía que morir por todas las personas y él tenía que ser un cordero sin mancha, una persona sin mancha, sin pecado alguno. La muerte de Cristo estaba dentro del plan de Dios y sabemos que la muerte de Cristo es poder de Dios para los salvos. Significa el perdón de nuestros pecados y nosotros damos gracias a Dios por el plan de Dios, por ese plan que Dios tuvo al llevar o mandar a su Hijo para la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos a través de Cristo. Así lo dice 1 Corintios 15, verso 3, que ahí es donde se puede resumir todo el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, el objetivo de morir Cristo en la cruz del Calvario fue por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo es conforme a las Escrituras. Pero nosotros sabemos que la muerte tiene dos connotaciones. Hay una muerte que es física y dos clases de muerte. Hay una muerte que es física y hay una muerte espiritual. La muerte física es la separación del cuerpo, del alma y el espíritu, ¿sí? Se separa el cuerpo de lo que correspondería a la parte inmaterial, que sería el alma y el espíritu. Y eso depende de la voluntad y el propósito de Dios. Esa muerte siempre depende del propósito y la voluntad de Dios. Algunos lo anticipan y sería suicidio. Siempre tenemos que esperar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el destino del cuerpo y del espíritu? Sabemos que con la muerte se separa tanto el cuerpo, el alma y el espíritu. Vamos a ver cuál es el destino del cuerpo, conforme a la palabra, todo conforme a la palabra. Miremos lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Eclesiastés 12, 7 nos dice cuál es el destino del cuerpo y del espíritu. Mire lo que dice Eclesiastés. El polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo, que es polvo, vuelve a la tierra que lo dio, ¿verdad? Que era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, vemos aquí cuál es el destino del cuerpo y del espíritu. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En eso están de acuerdo todas las religiones cristianas. El cuerpo vuelve a la tierra que lo dio y el espíritu vuelve a Dios. El hálito de vida, el hálito que Dios dio al hombre para que fuera un ser viviente, vuelve a Dios, porque Él lo dio, vuelve a Dios. Ahora el problema es, ¿qué pasa con el alma? ¿Para dónde va el alma? Y aquí es donde difieren muchas religiones. Algunos dicen, el alma es inmortal. Otros dicen, no, el alma es mortal. El alma, cuando la persona muere, hasta ahí llegó todo. Si estaba en pecado, hasta ahí llegó todo. Entonces, aquí es donde difieren muchas religiones. Miremos al respecto lo que nos dice Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 nos dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos aquí que el Señor Jesús le está diciendo al que estaba con él, que aceptó a Jesucristo, que le dijo que él era el Mesías, que reconoció que él era el Salvador, que no tenía por qué morir en la cruz del Calvario, que lo había reconocido, y que le dijo que estaría con él en el paraíso.
Luego, entonces, vemos aquí que el alma tiene un lugar en el paraíso para los salvos, en el paraíso. Pero ¿qué pasa para las personas que no han creído en Cristo como su Salvador? Algunos dicen, no, esa alma va a perecer. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hay una porción en la palabra de Dios que nos habla sobre una historia. Algunos dicen que es una historia, otros dicen que es una parábola. Vamos a ver qué nos dice. Lucas 16, verso 19. Lucas capítulo 16, verso 19. Se titula, en la Biblia se titula El rico y Lázaro. Dice el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico también y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Lázaro y Lázaro y a Lázaro en sus vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces vemos aquí cómo esta historia narrada directamente por nuestro Señor Jesucristo muestra que hay un paraíso y un Hades. O sea, un destino de salvación para las almas piadosas, para las almas que han creído en Cristo, y un destino que es horrendo, un destino de tormento para aquellas personas que no han sido caritativas y que obviamente por no ser caritativas es que no tenían a Cristo en su corazón. Estas personas van para el Hades, lugar de tormento. Entonces vemos que hay 2 lugares destinados para el alma: un lugar de descanso, un lugar que se denomina el paraíso, y un lugar de tormento denominado Hades en este pasaje. En otro se le denomina infierno. Esto no es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Primero porque habla de nombres propios. Las parábolas no hablan de nombres propios. Y las parábolas siempre son comparaciones. El reino de los cielos es como, así comienzan las parábolas cuando nuestro Señor Jesucristo está predicando sobre una parábola. Hace una comparación, la parábola es una comparación. Aquí no es una comparación. Aquí está hablando de un nombre particular que es sobre Lázaro y está relatando un hecho cierto, algo que sucede cuando las personas mueren, que es que su alma puede ir al Hades o al paraíso, dependiendo de nuestros actos, si hemos aceptado a Cristo, si vivimos conforme a su regla. Por eso es importante aceptar a Cristo en nuestro corazón y que nosotros también seamos caritativos y compartamos ese amor que Cristo nos ha dado para que lo compartamos con las demás personas. Y la mejor forma de compartir nuestro amor es demostrándolo, no solamente con palabras, sino con hechos. Entonces, vemos que la muerte es irrevocable. ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. Eso, la muerte, cuando viene naturalmente, no provocada por el mismo hombre, pues depende de la voluntad de Dios, siempre.
la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Es una ley irrevocable. Tenemos que prepararnos para la muerte. La muerte es irrevocable. ¿Por qué es irrevocable? Dios lo dispuso así. En Génesis 3:19 nos está diciendo que Dios estableció que nosotros vamos a morir un día. Mire lo que nos dice Génesis 3:19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Nosotros salimos del polvo y vamos a volver al polvo. Es irrevocable, es una ley de Dios, un mandato de Dios, es irrevocable. Y también es inevitable, no podemos hacer nada por evitarla. Pero hay algo importante, no pone fin a la existencia consciente, no pone fin al alma. ¿Por qué no pone fin al alma? Miremos lo que nos dice Hebreos 9:27. La muerte es inevitable, pero no pone fin a la existencia consciente del alma. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, después de la muerte viene el juicio. Entonces, vemos que no hay fin para la parte consciente del hombre. Después de que uno cerremos nuestros ojos, nos vamos a enfrentar al juicio. Es inevitable, es irrevocable, es una decisión de parte de Dios. Claro que hubo excepciones, personas que no murieron. La Biblia nos relata 2 personas que no conocieron la muerte física, sino que fueron tomadas por Dios y están ahora mismo en el paraíso. ¿Quiénes son esas 2 personas? Miremos lo que nos dice Génesis 5:24. Aquí nos muestra la primera persona, que fue Enoc. No conoció la muerte. Dice Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces no conoció muerte. Se lo llevó Dios. Caminó con Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir caminó con Dios? ¿Que iba al par caminando con Dios? No, ¿verdad? Sino que lo obedecía. Caminar con Dios significa obedecerle, seguir sus mandatos. Eso significa caminar con Dios. Era muy obediente. Era una persona muy caritativa. Era además una persona muy amorosa. Era una persona como el corazón, tenía el corazón como el corazón de Dios. Y por eso, obviamente, Dios se lo llevó, desapareció, dice la Biblia. Otra persona que no conoció muerte, pues la Biblia nos habla de Elías. Segunda de Reyes 2:11, aquí nos habla de Elías que también no conoció muerte. Segunda de Reyes 2:11 nos dice, y aconteció que yendo ellos, Elías dice, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías subió, no en el carro de fuego, sino en un torbellino. El carro de fuego separó a Elías de su discípulo, ¿verdad? Y Elías subió en un torbellino. Entonces, 2 personas no conocieron muerte conforme a la palabra de Dios. Elías y Enoc no conocieron muerte. Entonces, esa es la excepción a la ley de la muerte física. Es una ley general y toda ley tiene sus excepciones. Esta es la excepción a la ley de Dios de la muerte, que todos los hombres deben conocer muerte. Que es necesario que las personas mueran y después de la muerte viene el juicio. Pero estas 2 personas, tanto Enoc como Elías, no conocieron muerte. Son excepciones a la ley de Dios. El alma que está separada de Dios vive en tormento. Una persona que no conoce de Dios, que no conoce de la palabra de Dios, vive un tormento aquí mismo. Un tormento porque su alma no se sacia de conseguir cosas, de tener cosas, de desear cosas. ¿Por qué? Porque tiene esa hambre que no sabe que la tiene, que es el hambre por las cosas espirituales. Y tenemos que buscar siempre de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos separados de Dios, no podemos hacer nada bien, todo lo hacemos mal, aunque puede ser una persona multimillonaria, una persona exitosa, una persona famosa, conforme a las reglas del mundo, pero si no tiene a Cristo, esa persona está vacía. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas. Nosotros, separados de Cristo, no somos nada, estamos condenados a morirnos. Así como una rama, ¿verdad? Una rama cuando se corta del árbol se seca. Por eso dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Así lo dice Juan, capítulo 15, verso 5. Nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer.
Entonces, el alma que está separada de Cristo vive un tormento, está muerta. Por eso Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia quiere decir unirnos a Él. Tenemos que buscar unirnos a Él. Pero hay algo que siempre todos nos vamos a enfrentar algún día, a la muerte de un familiar, a la muerte de un ser querido. Ahora, ¿cómo enfrentamos la muerte? La muerte nadie la desea, ¿verdad? Nadie la desea. Pero dice la Biblia que los cristianos debemos desearla. Primero, morir al yo. Esa es la primera muerte. Cuando nosotros buscamos de Cristo, debemos morir al yo, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra concupiscencia. Tenemos que morir al viejo hombre. Ya no vemos la muerte como algo feo, sino como algo necesario para buscar de Cristo. Y la muerte física es necesaria para encontrarnos con nuestro Creador. El apóstol Pablo lo decía, estoy en un dilema, no sé si quiero morir para estar en la presencia del Señor o estar en vida, en cuerpo presente para servirle al plan de Dios. Así que no sé qué hacer, en otras palabras, que Dios decida qué tengo que hacer. Pero prefiero estar en Cristo, dijo el apóstol Pablo. O sea que prefería estar con Cristo, o sea, prefería estar muerto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la muerte de un familiar, de un ser querido, la muerte de una persona? Miremos, la Biblia es muy sabia y nos da todas las soluciones y sobre todo esto de cómo enfrentar la muerte. Primero la primera solución la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 10. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Aquí nos dice cómo enfrentar la muerte. Dice, da gracias a Dios, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. O sea, tenemos que darle gracias a Dios por el tiempo que permitió que nosotros disfrutáramos de esa persona. Un corazón agradecido nunca sufrirá. Nos puede venir el dolor, el apesadumbrado por la muerte de un ser querido, un familiar, pero empecemos a dar gracias por ese tiempo que Dios nos permitió gozar o disfrutar de esa persona que nos acompañara, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros siempre ser agradecidos. Un corazón agradecido sana rápidamente. Entonces cuando Dios se lleva a una persona, esa es su voluntad. Y el verdadero cristiano, el cristiano verdadero, acepta la voluntad de Dios y sí comienza dando gracias. La única forma de aceptar la voluntad de Dios es dándole gracias. Tenemos que dar gracias a Dios, no solamente por las cosas buenas, entre comillas, para nosotros. Hay cosas que para nosotros nos parecen malas, digo entre comillas porque a nosotros nos parecen malas porque en el transcurso del tiempo vemos que realmente no eran malas, sino que eran necesarias en nuestra vida. Cuando Dios nos quita a alguien de nuestra vida, de nuestro círculo, es porque era necesario, ya sea para esa persona o para nosotros, era lo mejor. Entonces, siempre tenemos que dar gracias a Dios. Nosotros no conocemos los planes de Dios, nuestra visión es muy corta. La visión de Dios es más a largo plazo. Entonces, todos los designios de Dios, todos los planes de Dios son buenos. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Tenemos que aprender a aceptar siempre su voluntad. Entonces, un corazón empieza a sanarse cuando es agradecido, cuando le da gracias a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, da gracias a Dios en todo, no solamente en las cosas buenas, sino en las cosas que aparentemente son malas para nosotros. Digo aparentemente porque es Dios el que está trabajando. Y si Dios es el que está trabajando en nuestra vida, todo va a ser para bien, así como dice Romanos 8:28. Todo lo que le sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien. O sea que todo al final es para bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros de él? Es dar gracias a Dios por todo. Esa debe ser nuestra actitud ante la muerte física de un ser querido, de una persona que nosotros no queríamos que se fuera o que muriera. Tenemos que dar gracias a Dios. Un corazón agradecido sana mucho, muy rápido. Y también la Biblia nos presenta una historia que nos dice qué debemos hacer también nosotros en la muerte de una persona. Primero, miremos lo que nos dice 2 Samuel, capítulo 12, verso 22. 2 Samuel 12, 22. Miremoslo desde el 20. 2 Samuel 12, verso 20. Entonces David se levantó de la tierra, perdón, vamos a leerlo mejor desde el verso 19.
Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, o sea, el hijo de él. Por lo que le dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y lloraba, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? Si es la voluntad de Dios, ya se lo llevo. ¿Por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Sí? Él aceptó enseguida la voluntad de Dios. Por eso se dice que David tenía el corazón como el corazón de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios era llevarse al niño, pues se lo llevó. Y si se lo llevó, ya no podía hacer nada. Él ayunaba y estaba en ropa de silicio y no quería salir, encerrado en su habitación, orándole al Señor para ver si Dios se condolía de él y se salvaba el niño, porque el niño había enfermado, fruto de un pecado de parte de David. Pero no, el Señor decidió llevarse al niño. Cuando le dieron la noticia que el niño había muerto, ¿qué hizo él? Se levantó, se puso sus mejores ropas, pidió comida y se fue a hacer sus actividades. En otras palabras, aceptó la voluntad de Dios como debemos aceptar a nosotros, aceptar la voluntad de Dios. Entonces, esa debe ser nuestra actitud ante la muerte de un ser querido. Aceptar la voluntad de Dios con gallardía. Dándole gracias a Dios por el tiempo que nos permitió gozar de la presencia de esa persona. Entonces, vemos aquí cómo la Biblia es muy sabia y nos da soluciones de cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Amén. Entonces, esa es nuestra actitud ante la muerte. Cuando la persona ha muerto, que es decisión de Dios, ¿para qué vamos a ayunar? ¿Para qué nos vas a poner ropa de silicio o ropa negra y estas cosas? ¿Para qué vamos a ayunar? Ya, el dolor se lo entregamos al Señor. Obviamente nos duele que esa persona haya fallecido, que esa persona haya partido, pero fue la voluntad de Dios. Y si sabemos que es la voluntad de Dios, la aceptamos con gallardía, como hizo David. Tenemos que imitar a David en este caso, en lo que hizo David. Por eso se dice que David tenía el corazón como el corazón de Dios, porque él sabía aceptar la voluntad de Dios. Pero hay otra muerte, además de la muerte física, está la muerte espiritual. Hay muchas personas que están muertas espiritualmente y caminan y están andando. Sí, pero son muertas espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación del alma de Dios, que es diferente a la muerte física. La muerte física es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Mientras que la muerte física, la muerte espiritual es la separación de Dios. Es la separación del alma de Dios. Pero esa separación del alma de Dios es consecuencia o resultado del pecado ya sea adámico, que traemos todos, o el pecado mismo que trae de su propio acto, de lo que hacen las personas. Solo esa muerte física, esa muerte espiritual, solo la experimentan los pecadores. Eso se inició por la desobediencia. ¿La desobediencia de qué? De un hombre. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 2, verso 16. Aquí nos habla de la muerte espiritual. ¿Cuándo comenzó la muerte espiritual? Aquí está Génesis capítulo 2, verso 16. Muerte espiritual. Amén. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sin embargo, él comió y siguió viviendo. ¿Sí? Estaba vivo físicamente, pero estaba separado de Dios. Y cuando la persona se separa de Dios por consecuencia del pecado, la desobediencia, Dios, sin embargo, siempre está buscando a esa persona. Dios siempre nos llama. Dios nos llama de diferentes formas, ya sea por las circunstancias que estén pasando, por personas que nos están predicando la palabra, personas que se acercan a nosotros a darnos un mensaje de Dios, un mensaje de aliento, o a veces uno está viendo televisión y pasa por un canal cristiano y oye un mensaje de Dios y sin embargo pasa. Es Dios que permite todas esas cosas en nuestra vida. Dios siempre está llamando al hombre. Inclusive, aquí en la Biblia vemos también cómo Dios
llamó a Adán cuando había pecado. Dice la palabra de Dios que le dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo a Adán. Y obviamente Dios sabía dónde estaba, pero era su relación con Dios. Entonces Dios siempre está llamando al pecador. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese pecado en nosotros? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y a pesar que hay muchas personas que están en pecado y siguen viviendo. Entonces, cuando la Biblia habla de muerte, en este sentido, se llama muerte espiritual, no la muerte física, es muerte espiritual. O sea, que la persona puede estar viva, caminando y ejerciendo sus actividades, pero ante los ojos de Dios está muerta, o sea, está separada de Él. Y separado de Él no podemos hacer nada, no podemos conseguir nada. El mismo Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el Señor quiere que estemos siempre juntos, junto a Él. Dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, Dios ha propuesto dos clases de salvación. Una salvación que fue temporal, que se dio en el Antiguo Testamento, que era fruto del sacrificio de animales, la sangre de los animales, sobre todo de los machos cabríos, así como hizo nuestro Señor Jehová de los ejércitos con Adán y Eva, que cubrió su desnudez con pieles de animales, y para cubrir su cuerpo con pieles de animales tuvo que hacer un sacrificio. O sea, el primer sacrificio que hubo en la humanidad lo hizo mismo Dios por el pecado de Adán y Eva. Y lo dice que los cubrió de pieles, hizo túnicas con ellos. Entonces hizo el primer sacrificio, el sacrificio de animales. Y miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 9, verso 22, que es necesaria la sangre para que haya perdón de pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado o perdón de pecado. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este sacrificio se hacía en forma temporal por los pecados de las personas, pero ya hubo una salvación definitiva, que fue el sacrificio de Cristo. Él dio su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Así lo enseña 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos que todo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. La sangre de Cristo redime nuestros pecados, limpia nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir y nos hace aptos de caminar y de poder llegar a su presencia. Porque si no hay lavamiento de nuestro entendimiento para que cambiemos nuestra forma de pensar, no podemos cambiar nuestra forma de actuar. Entonces, solamente se ve a través de la sangre de Cristo. Entonces, cuando hablamos de sangre de Cristo, la sangre de Cristo es el sacrificio, el trabajo de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió para darnos salvación a nuestra alma. Y salvación es para unirnos otra vez a Él, porque estábamos separados. Sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces, Cristo quiere que estemos unidos a Él. Su sangre, o sea, su sacrificio, limpia nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Entonces, el significado de la muerte de Cristo es eso, que su sangre limpia nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir y nos une otra vez al Dios vivo para poderle servir. Porque si no hay lavamiento de nuestra mente, de nuestra conciencia a través del sacrificio de Cristo, a través de aceptar ese sacrificio de Cristo, el sacrificio se hizo, pero si no lo aceptamos y no vemos que nuestros pecados fueron crucificados también en la cruz del Calvario y fuimos lavados por Cristo en la cruz del Calvario, y que somos aptos de llegar a su presencia, no tendría ningún significado de la muerte de Cristo. Por eso para nosotros los cristianos es muy especial la Santa Cena, porque recordamos el sacrificio de Cristo en el cruz del Calvario y sabemos que el significado de la muerte de Cristo es la salvación de nuestra alma. Y la salvación de nuestra alma significa que vamos a vivir juntamente con Él, ya que estamos viviendo aquí en la tierra disfrutando su presencia, y Él quiere que la sigamos disfrutando después cuando nos encontremos directamente cara a cara con el Señor. Amén. Entonces vemos aquí cuál es el sacrificio de la muerte de Cristo, que es la salvación de nuestra alma. Quien no acepta el sacrificio de Cristo, pues no tiene salvación de su alma, ni en esta vida ni en la otra. Gloria a Dios. Bueno, este ha sido el objetivo y el significado de el mensaje en el día de hoy. Espero que lo atesoren y lo más importante, que lo pongan por obra en su vida, cada día, todos los días. Estudien la palabra de Dios, léanla,
revisen los versículos que aquí se dijeron para que puedan cimentarse en su vida y puedan ponerlo por obra.